8 de la mañana, 26 minutos. Como usted sabe muy bien, ayer tuvimos entrevista con el doctor Gustavo Petro. Una entrevista que generosamente nos entregó, ha generado muchos titulares, controversias y demás. Como es tradicional en los medios de comunicación internacionales, después de estas entrevistas, se hace una verificación de hechos, de afirmaciones, de realidades, de mentiras o de cosas que no quedaron suficientemente claras o son ambiguas. Hemos dispuesto al equipo investigativo de la FM con don Santiago Ángel para hacer algo de confirmación, verificación, fact-checking aquí en la FM. El tracking presidencial de la FM. Bueno, Luis Carlos, pues fue 1 hora y 10 minutos de entrevista y el candidato Gustavo Petro a la presidencia de Colombia para disputar la segunda vuelta dijo varias cosas que no son absolutamente precisas y otras que no son simplemente ciertas. Una de ellas, que todavía está en controversia, pues ya la dijimos hace algunos minutos, ¿dónde nació? Si nació en Zipaquirá, como lo dice su cédula y su registro civil, o si nació en Ciénaga de Oro, en donde él ha alegado durante toda su trayectoria política que nació. Dijo aquí que nació en Ciénaga de Oro y que después se crió en Zipaquirá hasta los 10 años. Ese es el primer fact-check que queda en controversia porque todavía no hay una definición. Lo que dicen los documentos que registraron el nacimiento del candidato Gustavo Petro es que lo hizo en Zipaquirá y no en Ciénaga de Oro, que es en la costa colombiana. Pero vamos a hablar ahora del tema de fondo más importante y es el de pensiones. Ayer el candidato Gustavo Petro se refirió a las pensiones durante cerca de 14 minutos por una pregunta abierta que le hizo el doctor Fernando Quijano y luego una contrapregunta sobre una frase que dio en su primera respuesta. Escuchemos el primer audio de lo que dijo ayer Gustavo Petro. El actual sistema no es sostenible. ¿Cuál es el objetivo de un sistema pensional en cualquier parte del mundo? Pagarle pensión a quienes llegan a la edad de pensión. Es 100% a todos los que llegan a edad de pensión, pensionarlos. Ese es el objetivo. Para eso se hace. No tiene otro. Pueden haber consecuencias complementarias, pero el objetivo central es que toda persona trabajadora, hombre o mujer, que llegue a los requisitos del que la ley le dice, en cada país son diferentes, se pueda pensionar. En Colombia eso no es posible. La inmensa mayoría de los colombianos y las colombianas no se puede pensionar. El sistema no está permitiendo eso. Desde hace tiempo, desde su origen. Cuando teníamos el que heredamos de los alemanes, que era el Instituto de Seguros Sociales, tenía que ser financiado por 3 partes, los trabajadores, los empresarios y el Estado. El Estado le sacó la maleta, incluso se robó la plata. Y fracasó ese sistema. Y después que tenemos vigente, que es el de la Ley 100, pues también se han robado la plata en obras de corrupción. Pero tiene una característica y es que deja el pago de pensionados a Colpensiones, que es la mayor parte, millones. 1,5 millones de personas exactamente los paga Colpensiones, con dinero que es del Estado, del presupuesto, así hayan sido trabajadores privados. Y los cotizantes, o sea, los que llevan la plata para el sistema pensional, los llevan a los fondos privados de pensiones. Bueno, ahí está la primera afirmación. El candidato estaba explicando entre líneas su propuesta de gobierno que se basa en llevar parte del flujo de las pensiones de los fondos privados, el flujo de las pensiones de los fondos privados per se a el Estado, a Colpensiones, para así descargar una carga de financiación y poder entregarle pensiones a todas las personas que no la tienen hoy. En el régimen de Colpensiones, Luis Carlos, para dar contexto, los hombres deben tener 62 años de edad para pensionarse y las mujeres 57 años, 1.300 semanas cotizadas, que son aproximadamente 26 años. En el régimen de ahorro individual, lo único que se necesita pues es contar con el capital suficiente para poder pagarse su propia pensión. Pero esto lo revisamos con un experto, Jorge Llano, economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes, que fue investigador en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico y también director de estudios económicos de Asofondos. Respondió a esta primera afirmación de Petro. Sobre el tema de si la gente empieza a cotizar en Colpensiones, ¿se le asegura inmediatamente una pensión?
pues eso claramente es una mentira con las condiciones que se tienen hoy en día. Pues la gente en Colpensiones requiere 1.300 semanas, 25 años de cotizaciones, y quienes no cumplen con ese requisito pues reciben incluso mucha menos plata de la que recibirían en un fondo de pensiones. Entonces esa es una primera mentira que se identifica ahí. Y si efectivamente todo el mundo va a tener una pensión aparte de ese medio salario mínimo que él propone, lo que pasa en ese escenario es que pues va a ser supremamente costoso y claramente va a ser más insostenible ese sistema y ese pilar que está proponiendo de reparto. Segunda mentira que dice con respecto al tema de Colpensiones es que si le entra nueva plata a Colpensiones, Colpensiones libera ese mismo monto. Eso no es cierto, porque hoy en día Colpensiones se financia, una gran parte de su presupuesto se financia, es de la gente que decide trasladarse a Colpensiones. De esos traslados son 9 billones de pesos que en un sistema complementario dejan de existir. Colpensiones deja de recibir esos 9 billones de pesos, entonces lo que recibe nuevo no es totalmente una liberación de recursos. Entonces ahí también se abre un hueco nuevo a Colpensiones, y esa es una segunda mentira que dice. Eso no es sostenible, y claramente si uno lo empieza a mirar en el mediano y en el largo plazo, el envejecimiento de la población hace ese pilar de reparto donde los jóvenes pagan a los adultos mayores totalmente inviable, y no hay forma de financiar ese sistema que no sea ya subiendo edades de pensión muchísimo, o que no sea subiendo la cotización muchísimo, o haciendo unos efectos, unos cambios muy muy fuertes que políticamente no son viables. Vamos al programa de gobierno del candidato Gustavo Petro en su página 40 en la propuesta de pensiones. Toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 salarios mínimos, lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media. La propuesta de Petro es que las cotizaciones, el flujo de cotizaciones en los fondos privados de 1 a 4 salarios mínimos ya no se queden en los fondos privados, sino que vayan directamente a Colpensiones. Eso es lo que el doctor Quijano ha explicado entre la diferencia de los flujos y el stock. Sin embargo, Luis Carlos, hay que decir que según la agencia Mercer y también los propios estudios de Asofondos, las pensiones, las cotizaciones de 1 a 4 salarios mínimos en los fondos privados son el 94% de las cotizaciones de los fondos privados. La pirámide de las pensiones en Colombia está justamente en los primeros 4 salarios. El candidato Petro dijo durante toda la entrevista que su propuesta consiste en que una parte vaya a Colpensiones y una parte de las cotizaciones a los fondos privados. Eso no es cierto, porque el 94% de las cotizaciones en los fondos privados está en los 4 primeros salarios, que es la base de su propuesta. Esta fue la segunda afirmación de Petro ayer. Yo lo que propongo es volverlos complementarios, que es lo que se llama el modelo de pilares. Eso lo propuso Holanda hace mucho tiempo, lo construyó en su propio país con mucho éxito, y el Banco Mundial lo muestra como un modelo a seguir, como un buen modelo a seguir. Volverlos complementarios y no compitan. Eso significa que de la cotización actual, una parte vaya a Colpensiones y otro al fondo privado. Eso de ir una parte a Colpensiones le da ya todos los derechos de pensión que Colpensiones otorga. El derecho a pensionarse a cualquier cotizante. Hoy la mayoría de los cotizantes no tiene derecho a pensionarse. Si llegan a la edad, le devuelven el ahorro, le dicen que no le alcanzó, que no hay para pensión, y no se lo devuelven todo de una vez, sino por mensualidades que equivalen como a un 22% último salario. Con lo cual la persona en realidad... Le responde el experto consultado por la FM, Jorge Llano. Sobre el ejemplo de Holanda, hay un desconocimiento muy grande de lo que se está haciendo Holanda. Holanda lo que está haciendo, precisamente lleva haciendo en los últimos 10 años, es aumentando el ahorro que está siendo manejado por fondos de pensiones privados. Eso es lo que ha venido haciendo Holanda muy fuerte en los últimos años, y por eso el ahorro como proporción del PIB pasó de cerca de 100% del PIB a más de 200% del PIB comparado en los últimos 10 años. O sea, ese ha sido el crecimiento del ahorro pensional. Una propuesta como la de Gustavo Petro, que él mismo lo dice, que efectivamente sería menos plata de los afiliados, de los cotizantes, sería menos plata para ellos, menos plata que tendríamos para pagar pensiones a futuro, iría totalmente en contravía de lo que se ha hecho en Holanda en los últimos años.
Entonces vale la pena revisar realmente el caso holandés y la importancia que Holanda le ha dado a los fondos de pensiones para efectivamente poder dar mejores pensiones allá, dado que ya es una sociedad bastante envejecida. Muy bien, Luis Carlos, pues la última afirmación que hizo Petro sobre el tema de pensiones fue en torno a las inversiones, el destino de las inversiones. Por supuesto, las cotizaciones en los fondos privados pues manejan unos riesgos de inversión para poder generar rentabilidad y utilidad. El experto Jorge Llano dijo que no es cierto que estas inversiones se destinen a obras de infraestructura que hayan terminado en escándalos de corrupción y que por el contrario las inversiones en obras públicas son una tendencia en los fondos de inversión en el mundo. Dijo otra afirmación acerca de las expropiaciones y cuestionó que durante su alcaldía él no realizó ninguna expropiación, y eso es cierto, pero es cuestionable porque por supuesto un alcalde no tiene el mismo poder ejecutivo que un presidente de la República, que podría tramitar leyes en el Congreso y reformar incluso la Constitución. El fact check al candidato Petro en la FM. 8:37, haciendo el fact check en la FM. 8:37. El tracking presidencial de la FM.